Esto ha motivado una solicitud de réplica por parte del movimiento Más Cultura y el licenciado Martín Sánchez, quien es actualmente presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY y también candidato a la reelección. De hecho, la solicitud de una réplica no es necesario, nunca lo ha sido en este medio de comunicación, y menos a través de temas de carácter legal. Recordamos la antigua ley de comunicación, siempre abiertos a conversar de manera plural con todos los actores, y esto lo sabe el licenciado Martín Sánchez, a quien damos la bienvenida. Una serie de problemas que se van concretando en acusaciones de intentos de manipulación sobre este proceso se han dado, licenciado Sánchez. Importante conocer su punto de vista. Hola Gustavo, qué gusto saludarte, un saludo también a todas las personas que nos siguen a través de este medio. Sí, tienes toda la razón, Antena 1 siempre ha sido un espacio más bien abierto para que podamos conversar. No sé por qué lo llamaron como réplica, pero sí queríamos aclarar algunas cosas porque se toca mi nombre, se toca el nombre de mis compañeros, el nombre de una lista, de un proceso de la Casa de la Cultura, en una situación que evidentemente tiene fines electorales y que está siendo manipulada desde las miradas quizás propias de este tipo de procesos. Bueno, en primer lugar quisiera citar que en este momento ya no estoy ejerciendo como director provincial de la Casa de la Cultura. Yo realicé la entrega del cargo el 22 de julio, precisamente para poder postularme a la dirección. De hecho, ¿quién se encuentra a cargo al momento? En este momento se encuentra como directora provincial la compañera Carmen Joana López Tumbaco, quien fungía como primera vocal del directorio. Perfecto, sí, continúe por favor. En primer lugar, el reglamento no me exigía que deje el cargo para poder ser candidato a presidente, eso es importante citarlo, porque el reglamento me indicaba que podía sacar yo licencia o vacaciones, inclusive una vez que estén las candidaturas aprobadas. Sin embargo, yo opté por renunciar al cargo para poder efectivamente dedicarme entonces sí a un proceso electoral. En este sentido, lo que me voy a referir, mi querido Gustavo, es a las expresiones que se han brindado y dar una explicación técnica de las cosas, porque no se puede ir en explicaciones que no marchan. Quizá nada más que para poner un orden más o menos lógico, diríamos, en esto, pues muchas cosas se han dicho. Vayamos por las acusaciones más recientes, más frescas. Se ha señalado que el padrón electoral está siendo manipulado y se le acusa a usted. Bueno, mira, absolutamente falso. No podemos faltar a la verdad en este tipo de cosas, en cosas que son tan delicadas. El artículo 29 del reglamento de elecciones, el cual nosotros fuimos opositores desde el inicio, porque considerábamos que el solicitar esta carta a los compañeros del registro no era la mejor manera, era un retroceso desde mi punto de vista en derechos. Sin embargo, eso es lo que se aprobó en junta plenaria, lo aprobaron en la nacional y nos era de obligatorio cumplimiento de los números. ¿El proceso cuál era? El artista, el gestor cultural, entrega su carta solicitando ser parte de la asamblea de elección de presidente o presidenta, y esa carta se valida con una lista que es enviada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio con una fecha de corte, porque tiene que contemplar algunos aspectos, incluyendo el tema de domicilio. El mismo artículo 29 te dice que los cambios de domicilio se aceptarán hasta un año antes del tema de las elecciones. Entonces, aquí también lo que el señor Gerardo indica, que se solicitaba el certificado del registro, eso no es real, porque con lo que se validaba es con la lista que te envía el Ministerio de Cultura, que tiene la fecha en la que la persona fue validada y si efectivamente se encontraba domiciliada en la provincia a la cual está pretendiendo, en este caso, ser parte de ese padrón. En esto quizá vale la pena recordar, licenciado Sánchez, que hubo ya un problema anteriormente cuando se pretendían hacer las elecciones en mayo, de que se había exigido en ese momento adicionalmente la certificación del RUAC, que es una especie de RUC de los actores culturales,
Además de eso, una carta de intención de participar, de votar en este proceso electoral, tema que fue eliminado, entendemos, por una intervención del Ministerio de Cultura. Y quizás, Martín, perdón, antes que continúe, muy buenos días, Martín, yo quisiera sumar a la inquietud de Gustavo que quizás este proceso se deriva de alguna manera de lo que ocurrió ya en el proceso eleccionario anterior, que le llevó a usted precisamente a dirigir la Casa de la Cultura aquí en el Azuay. Recordamos que en ese proceso electoral ya hubo una serie de cuestionamientos a quienes pudieron lograr de último momento inclusive inscribirse en el RUAC y poder ser parte de este proceso. Valdría la pena de alguna manera aclarar también quiénes votan, quiénes son miembros de la Casa de la Cultura, era antes así únicamente, ahora quiénes están en el RUAC y qué requisitos deben cumplir. Bueno, mira, lo que pasó hace 4 años, tenías una ley recién colocada, ¿sí? Y hubo mucha manipulación, sobre todo de qué era el RUAC. Y recordemos muy bien que la Casa de la Cultura en sí no estaba de acuerdo con el mecanismo del RUAC, porque hasta entonces únicamente podían ser parte de las votaciones los miembros correspondientes de la institución. Lo que el RUAC hizo es abrir una plataforma a nivel nacional, porque eso no es de Cuenca, es a nivel nacional, para que todos los artistas se registren voluntariamente. Esto es importante leer la ley, artículo 9, 10, 11 de la Ley Orgánica de Cultura. El registro de actores y gestores culturales, RUAC, es un registro que lo que permite es voluntariamente los artistas se registren para una serie de funciones que tiene el registro de actores culturales, ¿sí? Como lo que hoy tenemos, la participación en fondos concursables, el tema del 150% reducido del impuesto a la renta y otros beneficios, y además para crear el sistema de información cultural. Y dentro de eso, como democráticamente debe ser, la institución que tiene un nivel de gobernanza con los artistas y gestores culturales tenga su participación a través de asambleas provinciales, como se registra en el artículo 157 de la Ley Orgánica de Cultura. Es decir, eso está en el marco de la ley. Lo otro, lo que se puede generar, sigue siendo un rumor y sigue siendo además un tema generado por los procesos electorales y en su momento los que se dieron hace 4 años. Entonces, a mí me parece sumamente difícil entender que se pueda criticar o se pueda juzgar a una persona que ingresa como artista frente a otra. Y eso sí es sumamente complejo. Un licenciado recién graduado de la Universidad de Cuenca tiene que tener el mismo derecho que tiene cualquier otro trabajador de la cultura. Y ese era el problema. Él también ya tiene derecho en los procesos de gobernabilidad de la institución pública. Esa es la única diferencia, y ahora se lo tiene. ¿Qué pasó? La Nacional, sí, desde mi punto de vista, también con fines electorales, puso esta carta de intención de voto, que no fue eliminada. Lo único que logramos es que se amplíe el plazo para que durante un mes más la gente pueda ingresar las cartas. Yo sigo estando en oposición a la carta. Para mí lo ideal, y hubiera ahorrado todos estos problemas, hubiera sido que el padrón esté plenamente abierto y los 1.300 compañeros que estamos dentro del registro de actores culturales hubiéramos podido participar en la votación. Sin embargo, esto no se dio así y tenía que haber esta carta. Y esta carta es la que permitía que efectivamente la persona pueda ver. Lo que hicimos, que es lo que manda el artículo 29 del reglamento de elecciones, es como directorio, eso también es otra cuestión que quiero dejar sumamente claro, fue el directorio con quien diseñamos, en este caso, el procedimiento interno que implicaba la revisión de las cartas, revisar el nombre, el apellido de quien presentó la carta con el número de cédula, y si se encontraba en la lista que es remitida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, si es que esto estaba así, inmediatamente la persona era validada dentro del padrón. En el caso de no ser así, inmediatamente se solicitaba la información al ministerio de por qué esta persona no está. Inclusive una de las candidatas de otra lista no está constando en el padrón. ¿Por qué? Porque cuando hicimos la revisión, su nombre no estaba en la lista del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Hicimos la consulta por escrito al ministerio y el ministerio nos respondió que no se encontraba porque hasta hace un mes ella se encontraba registrada su domicilio en Chile. Por tanto, no estaba registrada en el marco de la SUAY, y el artículo 29, en el último inciso, te dice que los cambios de domicilio pueden ser hasta un año antes. Entonces, claro, esa persona ya no está dentro del padrón, pero no es porque nosotros hayamos manipulado o se le haya intentado retirar. Esas son acusaciones serias, ojo, de carácter penal inclusive. Y como les indiqué a uno de los señores que interviene, fue que si es que tienen este tipo de acusaciones, háganlo directamente también en fiscalía,
porque fácil es también indicarlo en los medios de comunicación, indicarlo a través de las redes sociales, pero si tú tienes un tema de estos, puedes hacerlo directamente ahí, porque efectivamente estás incurriendo en un delito, lo cual nosotros no lo hemos hecho. Se sumó la lista de miembros correspondientes de la Casa de la Cultura, que, valga decirlo, a nivel interno fue muy difícil porque lamentablemente todavía existen dentro de la misma institución funcionarias que limitan estos procesos. Licenciado Sánchez, yo quisiera preguntarle algo que también le planteamos al señor Gerardo Machado en la entrevista que transmitimos ayer, inmiscuyéndonos un poco en este tema de la cultura, pues ni de lejos somos actores culturales, aunque la respetamos y la apreciamos mucho. ¿Cómo es esta situación del RUAC? El RUAC es una especie de RUC para actores culturales que entendemos abre las puertas a ciertos beneficios, como que no se pague el IVA en determinadas actividades, o a la participación en ciertos concursos que realiza el Ministerio de Cultura. Pero de allí a que el RUAC, un documento que entendemos tiene también la aplicabilidad para temas financieros, de las finanzas públicas, con el Ministerio de Finanzas para el pago de impuestos, sea el que regule el ingreso o no, sea el que determine la calidad o no de artistas ecuatorianos, sí nos llama la atención. Hasta donde recordamos nosotros, y yendo un poco a los lejanos años, la Casa de la Cultura ecuatoriana ha sido históricamente una entidad independiente que hacía justamente apología de esto por parte de artistas, de intelectuales. Hoy nos da la idea que más parece un apéndice del ministerio, todo regulado por la Ley de Cultura. Incluso esta situación de las elecciones, entendemos que la ley es necesaria, que coadyuva a ordenar las actividades públicas y privadas, en este caso en el ámbito cultural, pero de allí a que coarte las libertades de asociación o de participación o ponga las normas para estas elecciones, sí nos llama un poco de atención. No sé hasta qué punto se ha discutido esto en este ámbito en el que, con el perdón de usted y de los actores culturales, reitero, nos inmiscuimos. Sí nos llama un tanto la atención. Más bien, mi querido Gustavo, ha sido al revés. El nivel de autonomía de la Casa ha sido respetado en el término de decisiones. Claro, donde vos tienes dificultades en la autonomía de la Casa tiene que ver con la asignación presupuestaria que la hace directamente el Viene de la mano un manejo estrictísimo, que incluso ha sido motivo de protesta de la Casa de la Cultura, claro, aquí, que los propios arriendos de las propiedades de la Casa de la Cultura ecuatoriana, el núcleo de la SUE, tienen que ir a Quito y no retornan. Eso viene del nivel superior, que es ya la estructura del Ministerio de Finanzas. Bueno, esa centralización del Estado que se dio con Rafael Correa no ha cambiado, y es por estas razones que nos llama la atención que esta situación siga similar. Espero estar equivocado. Pero, o sea, como te decía, es en parte porque en ese tema la Casa no tiene autonomía, porque mientras no tengas una asignación que esté establecida claramente y dependas de ese tema del Estado central y del Ministerio de Finanzas y de esa política de finanzas, sí, te quita autonomía. Pero en el término de decisión y en el término de las cosas que han pasado ahora, es plenamente responsable la Casa de la Cultura. El reglamento lo hizo el Ministerio de Cultura, lo hizo la Casa de la Cultura ecuatoriana en su junta plenaria. Lamentablemente, precisamente, la mayoría de directores provinciales que son afines a Restrepo, que además sabemos que está incidiendo en las candidaturas locales, que eso también en algún momento habrá que analizarlo, ¿no? Ellos son quienes desarrollan y con mayoría hacen la aprobación de este reglamento, en el cual se incluye el tema de la carta de intención de voto, que el Ministerio de Cultura actual, no el anterior, el actual, se opone e intentó quitarla. Pero en una junta plenaria que fue inclusive pública, se demostró cómo este grupo de presidentes que responden a otro tiempo y que responden servilmente al señor Restrepo, permitieron que se mantenga. Por eso decía yo que lo único que lograron... En la contraparte, y para ser equitativos en esto, también debemos citar al señor Machado, que decía ayer también sobre la misma pregunta sobre el RUAC, que más bien ha democratizado la cultura, que antes persistía una política elitista en la Casa de la Cultura que dificultaba mucho convertirse para un artista o un actor cultural en miembro de este organismo. Ahora mira, para cerrar la parte anterior y colindar con lo que tú dices.
El RUAC es una herramienta que debería permitirle a que el artista, el gestor cultural, sea el emergente o sea el de amplia trayectoria, ¿sí?, tener herramientas igualitarias para poder trabajar. Esto es del tema tributario, los asuntos para participar en fondos concursables, que existe el mapeo, la base de datos sobre las cuales se puede generar política pública, porque ahí se va sabiendo cuántos están, en qué áreas, en qué ciudades, bajo qué condiciones. Entonces es una herramienta. Eso también, por favor, hay que entenderlo como una herramienta. Y que esa herramienta, que es de libre acceso, porque es voluntaria, ¿sí?, permite que el artista pueda moverse de mejor manera. Ahora, que se le intente politizar y pensar que es para el tema de la Casa de la Cultura es un error. ¿Qué pasa si un artista decide no tener el RUAC? ¿Está dentro de su libre albedrío o simplemente con eso deja de ser artista? No deja de ser artista. Yo no soy artista porque estoy en el RUAC o soy miembro de la casa, eso no me define como artista. Pero si es que yo quiero facturar, tengo que sacar el RUC, el Registro Único de Contribuyentes, si no, no puedo ir a sacar facturas. Entonces, vivo en el Ecuador, vivo en un Estado de Derecho, y para poder tener ciertos beneficios, pues bueno, sí tengo que cumplir con lo que la normativa establece. O sea, en este caso, el RUAC Sin embargo, Martín, ha habido una serie de pronunciamientos de gente que es reconocida, que está dedicada a distintas actividades artísticas, al arte en sus diversas manifestaciones y que no ha logrado ser parte del RUAC. La existencia o no de esta herramienta todavía está en debate. Hay una serie de cuestionamientos de personas que han estado vinculadas a la casa, que han estado vinculadas tanto a la gestión cultural como a la práctica y al ejercicio del arte y la cultura, y que no han logrado poder ser inscritos en este RUAC, lo que además les impide no solamente participar de un proceso eleccionario como en este caso, sino de participar de otras actividades que generan recursos, que les generan recursos por su trabajo. Mira, durante mis 4 años de gestión hemos tenido una oficina permanente de asesoramiento para que cualquier compañero que tiene un problema, porque el proceso se lo hace en línea, y entiendo que hay colegas que tienen dificultades en manejo en línea, podían acercarse a la casa y nosotros les hacíamos el acompañamiento, e inclusive, si era necesario, se enviaba cartas al Ministerio de Cultura para que el Ministerio asuma su responsabilidad. Primero, hay que dejar claro, el RUAC no es de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura no interviene absolutamente nada en el RUAC. El artículo 10 lo dice claramente, esto es de competencia absoluta del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Entonces, son ellos quienes validan. Si está con algún error cuando se llena el formulario, sí, son errores que pueden ser subsanables permanentemente. Entonces, eso cada compañero puede ir haciendo. No quisiéramos quedarnos en esto y vayamos a lo que había sido el motivo de esta réplica, si podemos llamarle así, o de este diálogo. Martín, ¿qué relación tiene todo este tema del RUAC con la elaboración del padrón? ¿Y qué respuesta, le rogamos sea lo más concreta posible, en honor al tiempo, se daría a las personas que le acusan de haber manipulado el padrón? Primero, en lo absoluto se manipulado el padrón. Se siguió un proceso técnico, insisto, con el listado que el Ministerio de Cultura y Patrimonio remitió al núcleo de la SUAY en 2 momentos, a mediados del mes de marzo y el otro que fue, a mediados del mes de febrero y el otro que fue a mediados del mes de junio, sí, se trabajó en base a las fechas que el Ministerio de Cultura hizo. Simplemente quienes estaban dentro de ese rango de fechas, que eran hasta los 90 días de las elecciones, que era el 21 de mayo, y presentaron la carta, fueron validados. Quienes no estaban dentro de esta lista del Ministerio de Cultura y presentaron la carta, no fueron validados. Hay muchos casos de compañeros que, claro, presentan el certificado del RUAC, pero se habían inscrito posterior al 21 de mayo, ya no podían ser validados, o que habían estado domiciliados en otras ciudades del Ecuador, pues, como dice el reglamento, no podían ser parte del padrón de la SUAY, porque el cambio de domicilio podía ser hasta 1 año antes. Eso es todo lo que se hizo. Se sumó a la lista de miembros correspondientes, ¿sí?, en donde, efectivamente, una de las cosas que es verdad y que la Junta Provincial tiene que hacerlo, es que nos indican que hay un nombre repetido. Sí, existe un nombre repetido, hay que eliminarlo, porque hay muchos compañeros que son miembros de la casa, miembros del registro, ¿sí? Y me indican también que hay algunos nombres,
sobre todo de compañeros miembros de la casa que lamentablemente han fallecido, que hay que eliminarlos, ¿no? Entonces, en eso plenamente de acuerdo, es decir, ese último proceso sí se lo puede hacer. Segundo, desmentir que fue hecho por mí, fue hecho por el directorio provincial del cual yo era parte, del cual yo lo presidía, y sí, el trabajo fuerte, en este caso que fue las audiencias públicas, yo estuve al frente, de manera responsable, transparente. Ningún otro núcleo provincial hizo la validación pública. Entonces, que aquí se quiere utilizar ahora esto y generar una especie de ruido sobre el tema del padrón para poder desvirtuar mi proceso de candidato y poder apuntar a los procesos de otros candidatos, no me parece adecuado. Segundo, me parece sumamente grave que se diga que tras no ser atendida la candidatura, una candidatura, entonces ahí es cuando se decide hacer un proceso de impugnación a Martín Sánchez, a la candidatura que Martín representa, porque conmigo hay un equipo de personas, no es el Martín, es un equipo, y ese equipo representa a muchos sectores, no digo a todos, pero sí a muchos, porque los compañeros de esta lista, pese a que tuvieron 6 meses de reglamento en sus manos, han omitido temas sumamente necesarios para cualquier cargo. Ustedes son del movimiento Más Cultura, Martín, correcto, y tienen su propia lista, pero ¿qué decir sobre el segundo punto importante que vale la pena aclararlo en este diálogo? Las acusaciones tanto de la candidatura de Gerardo Machado por el Frente de Cultura de la SUAY y de adeptos o de integrantes también de la lista que la preside Joana Cruz de la plataforma cultural, que señalan haber tenido problemas para inscribir sus candidaturas. Mira, de la señora Joana Cruz no he escuchado que haya tenido ningún problema en inscribir su candidatura, no se ha sabido nada. En el caso de la otra lista es muy claro, el reglamento dice, y ojo, que este es un tema que para cualquier fondo concursable, para cualquier cargo público, para cualquier convocatoria pública de un GAD, así como del Estado, te pide tener el certificado de no tener impedimento laboral con el Estado, que eso lo emite el Ministerio del Trabajo, es un trámite que te toma 2-3 minutos en línea y que tú lo puedes hacer. Si estoy siendo candidato, es lógico que revise que no tengo impedimento laboral y que no me entere cuando me están validando mi candidatura que tengo una deuda en el SRI. Eso yo tenía que haberlo resuelto hace 1 o 2 meses antes. Entonces no me puedes culpar a mí por las omisiones que tú generas dentro de tu proceso. Si te dice claramente que no puedes tener o no puedes dar más de 2 pensiones alimenticias, esas son parte de las inhabilidades, no puedo, pues yo no... Ahora, Gerardo Machado dice que él había estado con una deuda que no se había enterado, que no llegaba a $1, que eran unos pocos centavos de dólar. Puede ser 1 centavo, como pueden ser 1000, pero tú tenías la obligación semanas antes de ser candidato de revisar. Eso te toma 2-3 minutos, podías entrar, lo haces en línea, lo puede hacer cualquier ciudadano. Y esto no hizo Gerardo Machado. Si es que él no lo hizo, es un tema de él, no tiene por qué culpar ni a mí o a la Junta Provincial o a la Santa Inquisición. Dios, o sea, es sencillo. Tú tenías que revisar que tú no estés incumpliendo ninguna inhabilidad. Eso entras al sistema, ves, y si lo tenías, pues ibas, pagabas, sabes que una deuda en el SRI te toma de 4 o 5 días, estás en lista blanca y listo, tenías tu certificado, pero lo haces la semana previa. No te enteras porque la Junta Provincial te dice, hey señor, no le puedo calificar porque usted tiene una inhabilidad. Y luego de eso... Se ha puesto, perdón que tengamos que acelerar el paso, se ha puesto efectivamente una acción de protección con respecto a estas elecciones por parte del Frente de la Cultura que apoya a Gerardo Machado. Yo no conozco que ya esté puesta la acción de protección, porque entiendo que los señores han apelado a la Comisión Electoral Nacional, que es puesta por el señor Restrepo, del cual además varios de sus candidatos son afines. Entiendo que... Perdóneme la ignorancia, ¿el señor Restrepo es el presidente nacional? El presidente de la sede nacional, así es, quien puso la Comisión Nacional Electoral, que es además la instancia de apelación de segunda instancia y de voz definitiva. Es decir, que cualquier decisión que la Junta Provincial haya tomado, sí, es apelada a la nacional, esa es de acción definitiva. Que eso es centralismo y eso es quitarnos la competencia a las provincias, que también nos opusimos de esa parte. Pero bueno,
seguramente la candidatura del señor Machado será calificada porque efectivamente resolvió su problema con el SRI, que insisto, debió resolverlo antes, pero luego de eso tienen dos problemas más. Un candidato tiene una deuda amplísima de pensiones alimenticias, más de un año. Entonces tienen que pagar esa deuda. Si quiero ser candidato, pago esa deuda. ¿A qué otro candidato se refiere? Dentro de la misma lista del señor Machado. Gerardo Machado. Si tienen un candidato que adeuda casi un año de pensiones alimenticias, cuando la ley, no de la Casa de la Cultura, a nivel general para cualquier cargo público te dice que máximo puedes estar con 2 pensiones alimenticias adeudando para poder ser parte de un proceso público. ¿Alguna posibilidad ahí de que efectivamente lleguen a postergarse nuevamente las elecciones, como ha sugerido el señor Machado? Bueno, pues yo no puedo asegurarte que eso no pase. Ellos podrán hacer la intervención que consideren pertinente en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, las cuales tendrán que pasar por un proceso en el juzgado en el cual esto caiga, en la sala en la que esto caiga, y el juez pertinente hará el análisis de las evidencias. ¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones para candidatos? Ya se cerraron el plazo. Había un plazo que era entre el 19 y el 23 de julio, luego habían 2 días para que la Junta califique las candidaturas, luego había 2 días para que las candidaturas no calificadas presenten sus observaciones, para que te apelen, para que impugnen también a las otras candidaturas. En este caso, imagínate, a mí me apula, a mi lista, a nosotros, a los compañeros de Más Cultura, impugna nuestra candidatura alegando que el padrón fue desarrollado cuando yo ejercía como director. Ya. Eso no es. ¿Y quiénes están oficialmente inscritos aquí en el núcleo de la SUAY? Este momento, oficialmente inscritos se encuentra la candidatura de los compañeros de Plural, donde está la señora Joana Cruz, y en este caso estamos nosotros, los compañeros de Más Cultura, que lo conformamos, mi persona en la cabeza de la dirección, Priscila Solano, Tugas Astudillo en las primeras vocalías, Ricky Núñez y Pilar Tordero en las segundas vocalías. Por el momento, Frente por la Cultura está fuera. Pero lo que sí quiero dejar claro es que es por sus omisiones, no nos culpen a nosotros y no traten de politizar o hacer algo, porque eso es faltar a la verdad. Acusarme a mí o al tribunal de haber actuado incoherentemente o de querer manipular son acusaciones serias, cuando las omisiones vienen por parte de ellos. El reglamento está hace 6 meses. El artículo que cita las inhabilidades es sumamente claro. No estar preso, tener el certificado de no impedimento laboral, no incurrir en 2 pensiones alimenticias, y el último asunto era que no tener contratos con la Casa de la Cultura. Eso era todo. Si fallas en eso, ¿cómo puedes postularte? Incidentalmente, en el resto de provincias del país se han presentado dificultades o las cosas marchan normalmente. Entendemos que en todas ellas también dentro de 15 días, justamente el 20 de agosto, se realizarán las elecciones. Entiendo que hay varios problemas en algunas provincias, no conozco de todas, pero sí de algunas. En Tungurahua sé que se está impugnando una candidatura, sé que lo han hecho en Pastaza, sé que lo han hecho en Morona, sé que lo han hecho en Zamora, sé que en Esmeraldas también están candidaturas impugnadas. Lamentablemente, este es un proceso que pasa por ese tipo de etapas. Lo importante es regirse al marco de la normativa, de la ley. Si cumples con la documentación, es lo que a mí me decían. Si yo tengo mi documentación completa, ¿por qué me puedes impugnar? Yo entregué hasta una declaración juramentada con el tema de las pensiones alimenticias, capturas de todos los ministerios de que no estoy incurriendo en ninguna inhabilidad y todo el resto de documentos que me solicitaba. Entonces, si no incurres en ninguna inhabilidad, si tienes la documentación habilitante, no tienen por qué impugnar. Pero luego de eso ya empieza también el juego político, que hay que entenderlo y hay que mirarlo desde ese lado. Entonces, yo vuelvo a hacer un llamado, querido Gustavo, querida Rosana. Aquí tenemos que ir con propuestas, tenemos que empezar a hablar de propuestas. No podemos manchar a las candidaturas como tales y tampoco podemos manchar a la institución. Ya basta de eso, basta del pasado. Recordemos, hace 4 años tuvimos 4 presidentes de la Casa de la Cultura en 2 días y hubo un mini golpe de Estado con una presidenta que luego actuó, que nunca fue ingresada en los sistemas y que eso ya la Contraloría verá porque no tuvo la legalidad del caso. En las cuales el padrón electoral salió el día anterior a las elecciones, ojo,
el día anterior a las elecciones de hace 4 años, recordemos, y que a mí se me intentó impugnar 2 días antes de las elecciones cuando ya había pasado todos los procesos. Ahora no hay ese caos. El padrón electoral fue publicado el 7 de julio, ¿sí? Es decir, hace casi un mes atrás, donde se pudo haber hecho todas las observaciones y el directorio pudo haberlas corregido, no se las hicieron en ese momento, fue hecho público. Cuando estuve en la dirección provincial, indiqué, y ustedes lo pueden revisar, ccasoy.gov.es, que se publicaba en tiempo real y con la documentación para descarga de todas las personas, todo lo que pasaba referente al proceso electoral, de tal manera que todos estén plenamente informados. Se subieron las listas del RUAC para que todas las candidaturas tengan chance de verlas, lo que no pasó en otras provincias. Bien, aquí el tiempo se nos ha agotado, licenciado Sánchez. Queremos agradecerle por su interés en expresar lo que nos ha comunicado en esta mañana y compartirlo con nuestro público, y esperamos también que el 20 de agosto se realicen estas elecciones en forma normal, en un ambiente democrático y transparente. Gracias por su presencia. A ti, Gustavo, a ti, Rosana, un fuerte abrazo a todos los que nos miran, nos escuchan, y vamos, de verdad, con alegría, con ánimo, con propuestas. Es que yo igual les invito a seguir a Más Cultura, que eso es nuestra propuesta. Declaraciones del licenciado Martín Sánchez, actual presidente del núcleo de la SUAY, de la Casa de la Cultura, quien ha encargado, nos ha señalado la dirección a Carmen López Tumbaco en este proceso en el cual él se candidatiza también para una reelección por el movimiento Más Cultura. Son las